Ready? Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Bien. Muy bien. Es bueno verles, caras familiares. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante. Creo que les va a gustar. A mí me gustó bastante. Se trata de la fidelidad de Dios y cómo nosotros podemos confiar en su fidelidad, en su palabra. Bueno, hermano Julio, ¿nos ayuda con la oración? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, una vez más en este lugar para, Señor, venir y aprender, Dios, de su palabra. Le pedimos, Señor, que sea con nosotros. Por favor, perdónanos, Dios, por nuestros pecados. Por favor, límpienos en la sangre de Cristo. Ayúdenos, Señor, en esta tarde, que su Espíritu Santo guíe a los hermanos que nos van a estar enseñando. Que usted les dé, Señor, la sabiduría para enseñarnos a nosotros y que nos abra el entendimiento, Señor, que su palabra, Señor, sea viva, sea real en nosotros. Y, Padre, ayúdenos a aprender más para poder enseñar a otros. En sus manos, Señor, nos ponemos y pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. We're going to begin a class today, Buenas tardes, hoy vamos a comenzar la clase and as I was thinking about this class, I began to ask myself the question, y a medida que preparaba la clase me comencé a preguntar a mí mismo lo siguiente: why is it that some people find it so difficult to do what they know is the will of God? ¿por qué es que a la gente se nos hace tan difícil hacer aquello que sabemos que es la voluntad de Dios que hagamos? Well, the name of the topic is called Learning to Trust the Faithfulness of God. El título aquí es ¿Cómo puedo aprender a confiar en la fidelidad de Dios? And I hope as we go through this information, you will come to an understanding which I believe is very important. A medida que vayamos leyendo y avanzando en esta información, espero que aprendamos algo que es muy importante. Sometimes when people do not obey God, it's because they do not trust Him. Algunas veces cuando la gente no obedece a Dios es porque no confía en Él. God has promised to be faithful to us and to His promises. Dios nos ha prometido sernos fieles a nosotros y fieles a sus promesas. Every one of us, I'm sure, could give an example of how God has been faithful to you in one way or another. Seguramente aquí cada persona puede dar testimonio de cómo Dios le ha sido fiel a usted de una manera o de otra. And yet, we still struggle with fear, doubt, and sometimes just as simple as ungodly desires. Y aún así, siempre luchamos con Fear, si tenemos miedo, tenemos sinful desires, the second thing, doubt. dudas, aún así, sabiendo eso, tenemos miedo, tenemos dudas y en muchas ocasiones tenemos deseos pecaminosos. Can you really trust God? Entonces, ¿podemos realmente confiar en Dios? Or do you know what God promises to do in supporting you and helping you with His faithfulness? You know that, but do you still turn away in doubt, fear, O and sabemos disobedience? que Dios nos va a ayudar a rescatar en las cosas, en los momentos difíciles. Nosotros sabemos eso, pero sabiendo eso, vamos a escoger vivir en miedo o en dudas. So, I want to begin by looking at two biblical examples from the Old Testament. Entonces vamos a comenzar el día de hoy viendo dos ejemplos del Antiguo Testamento. The first example is an example of people who did not trust the faithfulness of God. El primer ejemplo es de gente que no confió en la fidelidad de Dios. The second will be an example of people who did. Y el segundo
va a ser un ejemplo de gente que sí confió. All right, let's begin by reading the first section. We have 4 verses coming to us from Numbers 14, 1 through 4. Entonces vamos a comenzar leyendo Números 14 del 1 al 4. Okay. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Now, the background of this story is God has brought Israel out of Egypt. Bueno, el trasfondo de esta historia, de lo que leímos, es que Dios había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto. He has parted the Red Sea to allow them to enter on dry land and then use the collapsing columns of water in the Red Sea to destroy the armies of Pharaoh. También esto fue después que él había partido el Mar Rojo y la columna estaba de día y de noche, de fuego y de nubes que les guiaba el camino también. He has fed them every day. Y donde también habían ya padecido, perecieron los carros del faraón, les había dado el maná también. He has protected them from the heat by providing a cloud over them. Los había protegido del calor del desierto, proveyéndoles una nube. He's provided light in the darkness to lead them. También luz, la columna de luz para guiarnos por la noche. In other words, God has done everything He said He would do for these people. En otras palabras, Dios ya había hecho todo lo que les había dicho que iba a hacer para beneficio de ellos. And now God has promised them a new land. Además de eso, aquí Dios les promete una tierra nueva. And so Israel sends 12 men into the land just to see what's there. Entonces Israel manda 12 hombres a escautear cómo es la tierra nueva. And the land is truly productive, beautiful, what is described as a land of milk and honey. Ven que la tierra es productiva, es bonita, es la tierra descrita como donde fluye leche y miel. But there's a problem. And the problem is, they see the inhabitants of the land that God promised them and determine that they could never overcome the peoples that live on the land God gave them. Pero aún así, con todo esto, había un problema. Ellos vieron que la tierra estaba vacía y vieron que iba a ser un problema para la gente poder habitarla bien. They have no confidence in God. Entonces, no tenían confianza en Dios. Even though God has fulfilled His promises many, many times. A pesar de que hasta este punto Dios les había cumplido ya promesas en múltiples ocasiones. When you read these words, it's pretty remarkable. Cuando uno lee estas palabras es muy notable. We would be better off if we had simply died in Egypt. Es asombroso leer esto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. We would be better if we had died in the wilderness. O en este desierto, ojalá muriéramos. And then they bring the most ridiculous conclusion to all of this by saying, God brought us out of Egypt to this place to kill us. Y para rematar, llegan a la conclusión más ridícula que se puede llegar cuando dicen: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, o sea, para matarnos? We're not going to listen to Moses anymore. We're going to appoint leaders for ourselves, and we're going back to utter, total slavery Como quien and dice, misery in Egypt. no vamos a escuchar a Moisés, a obedecer a Moisés, a escucharlo más, vamos a hacer nuestras propias cosas y a regresar a Egipto a volver a estar en miseria. I don't think that's rational or reasonable.
Yo no creo que eso sea racional o razonable. And yet, by our actions of not trusting in the faithfulness of God, we can do much the same thing. Y aún así nosotros no confiando, not trusting God, no confiando en Dios Not trusting His faithfulness. ni en su fidelidad para con nosotros, podemos hacer lo mismo. We can do the same thing. Now, we're going to explore this more fully in Sí. the discussion that we're going to be into. Podríamos hacer lo mismo. Vamos a explorar con más detalle a continuación. Now I want you to look at another Old Testament example coming to us from the book of Daniel. Antes vamos a ver en el libro de Daniel, que es un ejemplo también en el Antiguo Testamento, And we're going to see some young men who were willing to trust in the faithfulness of God. vamos a ver el caso de 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a confiar en la fidelidad de Dios. There's an interesting difference here, though. Nada más que aquí hay una diferencia interesante. In the nation of Israel going into the land, God guaranteed them success. En la nación de Israel, cuando ellos entraron a la tierra nueva, prometida, Dios les garantizó éxito. Even if they weren't ready for battle with the people that were living in the land God gave them, God would fight for them, and they did not believe it. Aunque ellos no hubieran estado preparados para batallar contra la gente que habitaba esa tierra nueva, Dios les había garantizado de que Él iba a pelear por ellos. In other words, what I'm trying to say is their unwillingness to trust in the faithfulness of God is even worse than the next example because they had the promises of God of success and they refused to believe it. En otras palabras, la falta de ellos de confiar en las promesas de Dios. What's the second part you said? They were promised success, but they didn't believe God. Que a ellos se les había prometido de que todo estaría bien, y aún así ellos se negaron a confiar en las promesas de Dios. In our second example, there is no promise that these young men will be delivered by God. They don't have that promise. Entonces ellos ya entraron con una promesa ya dicha. En nuestro siguiente ejemplo vamos a ver que aquí no había ninguna promesa de parte de Dios. But they do know that no matter what the outcome is, they're going to trust in God. Pero estos 3 jóvenes sabían que independientemente del resultado que fuera de las acciones de ellos, siempre iban ellos a confiar en Dios. I'm going to read the passage. Dice Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. This is a good example of the principle of the concept of obey God and leave the consequences to Him. Leave them in His hands. Este es un buen ejemplo de obedece a Dios y déjale las consecuencias en sus manos. Israel had the promise of success. These young men don't have that promise. Mire cómo es Israel. Israel tenía la promesa de éxito al entrar a la tierra. Ellos no tenían nada de promesa. But these men have so much confidence in the faithfulness of God that they're willing to defy the king, be thrown into the furnace, and not know, because God didn't promise them He would deliver them, but they knew He could, but they didn't know. Ellos tenían suficientemente confianza así de desafiar de esta manera al rey de entrar al horno de fuego, pero y así lo hicieron
sin saber si Dios realmente los iba a librar o no, pero ellos confiaron de que sí, pero ellos no tenían garantizado de que los iba a librar. Verse 18, Dice el versículo 18. but even if he does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods. Y si no, o sea, que si Dios no los librara, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Israel had the promise of success. These young men did not. Entonces, reiterando, Israel tenía las promesas de éxito cuando entraron, y estos jóvenes no tenían eso. It could also be said here that to not trust in the faithfulness of God, to disobey Him, has the consequences are very important. Y también es bueno notar que no confiar en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, tiene unas consecuencias importantes. Israel spent 40 years in the wilderness, Israel pasó 40 años en el desierto, and that generation died off in the wilderness before they entered into the land. Y esa The gen- children of those people entered the y land. esa generación murió y no conoció la tierra prometida. Los hijos de ellos sí. And of course, in the case of these young men and Nebuchadnezzar, God spared their lives in a miraculous way. Conocemos el resto de la historia. Dios libró o liberó del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego de una forma milagrosa. And even today, we discuss them because of their confidence and faith in God's faithfulness. Y hasta el día de hoy les sirven como ejemplo para el pueblo cristiano por cómo ellos estuvieron dispuestos a confiar 100% en Dios independientemente del resultado. Okay? Mario, you want to... Sí, a mí me llama la atención mucho en la primera historia, después de evaluar la situación, ellos se pusieron muy emocionales. Dice que toda la congregación, recuerden, estos no son 10,000, 20,000, 30,000 gentes, son aproximadamente 1,000,000 de gentes los que están gritando, dando voces, quejándose, llorando, dice aquí, y el pueblo llora aquella noche. La emoción, obviamente, después de evaluar falsamente, con la vista a los problemas, aún teniendo la garantía de Dios, la emoción los hizo subjetivos. Simplemente no estaban evaluando la palabra de Dios de una manera razonable, lógica. Estaban concluyendo todo lo contrario y estaban huyendo de Egipto. No se acordaban cómo eran tratados en Egipto después de 400 años de esclavitud. No se acordaban de los latigazos, los gritos, las ofensas, los insultos, el trabajo pesado. No se acordaban nada de eso, querían regresar. Y algo interesante, dice, nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. Y lo interesante del caso es que los hijos que ellos dijeron que iban a ser presas fueron los que pasaron la tierra, ellos no. Toda esa generación excepto Josué y Caleb pasaron la tierra prometida por confiar en la fidelidad de Dios, en la palabra de Dios. El segundo ejemplo de los tres, en esta historia famosamente, tradicionalmente se llama la historia de los 3 niños hebreos. No eran niños, obviamente parece que eran jóvenes ya mayores, pero ustedes saben la historia de lo que hizo Nabucodonosor y cómo él quería que adoraran una estatua que él había levantado. Ustedes saben el mandato que les había dado en Éxodo 20 de la idolatría a los israelitas y a nosotros también, porque son mandatos éticos de la palabra de Dios. Y me gusta como ellos dicen, aun si Él no nos libra, no vamos a obedecer tu mandato. Ellos no tenían la garantía, los otros que estaban quejándose, llorando y gritando, sí tenían la garantía de victoria, ellos no, y estaban confiando.
Y obviamente ya sabemos las consecuencias de unos y de otros. 40 años de castigo en el desierto, a vagar otra vez hasta morir esa generación. Y estos tres jóvenes, pues amigos de Daniel, sobrevivieron a un horno calentado a temperaturas que mataron aún a los que los arrojaron al horno. La temperatura del horno estaba bastante caliente, entonces es bueno, tenemos buenos ejemplos de lo que pasa cuando confiamos en lo que Dios hace, en lo que Dios dice. Henry. En la posición de estos tres muchachos, si ellos no hubieran confiado en Dios, quizás se hubieran jactado de su posición, porque eran niños muy sabios. Sí. La Biblia lo dice, Sí. eran De lo mejor de la eran instruidos. Si ellos quizás hubieran dicho, no, pero ¿cómo me va a matar el rey si yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy uno de los más sabios que él tiene en su reino? Servían en la corte del rey. ¿Verdad? Ellos no se jactaron de eso, Claro, ¿verdad? así es. Su confianza estaba plenamente pues, en Dios, ¿no? En su conocimiento, en la posición que podían tener en el reino. Of course, one of the questions we're going to be asking, Sí, es claro, una de las preguntas que vamos a hacernos, what price will you pay? ¿qué precio pagará usted? What price will I pay ¿Qué precio pagaré yo? if I don't learn to trust in the faithfulness of God? Si no aprendo a confiar en la fidelidad de Dios. Because there will be a price if we turn away from the Lord because we don't simply trust in Him. Porque habrá un precio a pagar si no confiamos en la fidelidad de Dios o simplemente le damos la espalda. Habrá un precio a pagar. Okay, are we ready to continue? Muy bien, entonces continuamos con la pregunta: ¿cómo puedo aprender a confiar en la fidelidad de Dios? Hay muchos lugares de las Escrituras que ensalzan la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La palabra hebrea traducida fidelidad significa constancia, firmeza, confianza. Lo opuesto a fiel es infiel, cambiante o indeciso. Salmos 119, 89 y 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Subsiste. Ah, subsiste. Este está arrugado. Subsiste. Aquí la fidelidad se equipara con la palabra de Dios. Dios habla una verdad eterna. Si Dios habló algo hace 1000 años, sigue vigente. Él es fiel a su palabra porque su palabra es una expresión de su carácter. Las promesas que hizo siguen siendo válidas porque Él no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. El carácter de Dios es tal que cuando Él dice una cosa es verdad, verdad absoluta, verdad eterna. Si lo conectamos con su vida eterna o su eternidad, verdad que no cambia si lo conectamos con su inmutabilidad. Todos los atributos de Dios están interconectados de tal manera que su amor es eterno, su amor es verdadero, su verdad es amorosa, su verdad es eterna, etc. O sea, podemos conectarlo así, pero es algo que debemos de conocer bien, porque esto nos va a servir, si conocemos bien cómo hace las cosas Dios,
cómo es Él, cómo es su carácter. Y cómo somos nosotros, entonces nos va a ayudar a no depender de nosotros, nos va a ayudar a depender de Él, porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. No tenemos ese carácter. Queremos desarrollar un carácter honesto, fiel, leal, maduro, etc. Pero nos falta. Entonces, si nos falta, sabemos en quién confiar, en quién descansar mientras crecemos, mientras servimos, mientras batallamos, etc. Sabemos dónde recostarnos, dónde recargarnos, ¿no? En Él, porque Él es fuerte, Él es estable. Sí. Ok. Vemos esto ilustrado desde una perspectiva humana, en una pareja casada durante muchos años. Cuando la esposa yace en su lecho de muerte, su marido se sienta cerca tomándole la mano. Él no la dejará, aunque ella ya no lo reconozca. Él es fiel a las promesas que le hizo. De la misma manera, Dios permanece fiel a sus promesas, aunque muchas veces le seamos infieles. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Recuerdo en el ejemplo de los israelitas, Dios quiso terminarlos. O sea, creo que muchas veces colmaron su paciencia. Era un pueblo bien difícil. Y nosotros decimos, bueno, yo no soy así. Creo que tenemos lo nuestro, ¿verdad? Pero ellos existen hoy. Israel todavía está en este planeta, mientras que los babilonios, los egipcios, aquellos imperios grandes, antiguos, ya realmente no existen. Pero Israel sigue existiendo. Y no existe porque ellos tienen méritos o porque ellos se lo han ganado. Existe por la pura fidelidad de Dios. Porque Dios hizo un pacto con ellos y su pacto sigue vigente hasta hoy. Entonces, eso que nos sirva de ejemplo, ¿no? Que cuando Dios promete una cosa, Él la hace y la cumple. Sí. Okay. Next paragraph. Aprendemos a confiar en el carácter de una persona al conocerla. No confiaríamos nuestra cuenta bancaria a un extraño que encontramos en la fila de la oficina de correos. No tenemos experiencia con esa persona. No conocemos su carácter. Antes de conocer a Dios, tenemos miedo de confiar en Él. Todavía sabemos quién es, no sabemos ni quién es Él ni qué puede hacer. Aprendemos a confiar en Dios al conocer su carácter. Hay 3 maneras en que podemos llegar a conocerlo: estudiando su palabra, revisando su obra en nuestras propias vidas y aprendiendo a seguirlo según su palabra. Yeah. So, 3 ways that we can come to know who God is. Entonces son 3 las formas en las que podemos conocer quién es Dios. First of all, we have to study His Word. Primero tenemos que estudiar su palabra. Bible tells us that God loves you and me. La Biblia nos dice que Dios le ama a usted y a mí. He furthermore says that if we believe in Christ, His Son, He will give to us eternal life. Luego dice que si creemos en su Hijo Jesucristo, Él nos dará vida eterna. Now, when I say believe in Him for eternal life, I want to give that just a little more meaning. Cuando digo creer en Cristo para vida eterna, quisiera ampliar un poco el significado. The one who believes in Him knows and accepts that they are sinful and they cannot find acceptance of God through their own goodness or good works. La persona que cree en Él está en un proceso de que Él está reconociendo que por su propia, que no es lo suficientemente bueno y que por su propia, por sus propios métodos no puede hacerse aceptable por Dios. In other words, believing in Christ is more than just simply
believing that he's a person of history. O sea, en otras palabras, creer en Cristo es más que solamente creer que que es un personaje de la historia. It's believing what the Bible tells us about Jesus Christ, in which he comes and dies on a cross for your sins and mine. Es believing. Believing that he came and died on the cross for your sins O sea, and mine. creer en Cristo sí, no es solo creer que Él existe o existió, sino que creer es aceptar de que Él descendió a esta tierra y murió en una cruz, en madera, una cruz por sus pecados y por los míos. And that we can have a right relationship with God that comes from his death and his sacrifice Es of himself. aceptar eso y creer que podemos tener una relación, we can have a relationship. We have a relationship with God because we believe he is the one who has come to die for our sins. Podemos tener una relación con Él porque Él es el que vino a morir por nuestros pecados. So believing in Christ is not just a simple, oh yes, I believe he existed. It's not just that. Entonces, creer en Cristo no es decir, sí, Jesús existió y yo creo que sí que existió. No se refiere a eso. It's that he came, lived a perfect life, died for your sins and mine, and offers eternal life to those who believe in him. Sino que Él descendió a este mundo, murió por sus pecados y los míos, te ofrece vida eterna y podemos tener una relación con Él. Es creer todo eso. And was raised out of the grave on the third day, Adicionalmente, que también resucitó de entre los muertos al tercer día, which is the absolute proof that Jesus was true in what he said about himself. que es la prueba suprema de que Jesús fue quien dijo ser. Amén. And we have the promise of eternal life because he himself is eternal life as proved by his resurrection on Y the por third eso day. tenemos la promesa de vida eterna, porque Él mismo es vida eterna y su resurrección es la prueba de todo todo ello. So if you believe that God loves you, and you believe you have eternal life because of Christ did for you, and you have accepted that by faith, Entonces, si usted cree que Dios le ama y que usted puede tener la vida eterna, si usted solamente acepta todo por fe, todo lo que Él le ofrece y le prometió, and you believe that, and you're depending on that, you're already trusting in the faithfulness of God. si usted cree en eso y depende de eso, entonces usted ya está creyendo you're already believing You're already trusting in the faithfulness of God. perdón, ya está confiando en la fidelidad de Dios de esa manera. That's better. He's not going to change his mind about you and me. No crea que es que Dios va a cambiar de parecer respecto a ustedes y a mí. We have the hope of eternal life because we trust in his faithfulness. Tenemos la esperanza de la vida eterna porque confiamos en su fidelidad hacia nosotros. So we have three ways to get to know the faithfulness of God. Entonces están las tres maneras en que podemos conocer la fidelidad de Dios. Studying his word, Estudiando su palabra, uno. reviewing his working in our own lives, Would be number the two. way God, number two, how God has worked in our own lives, La segunda sería de cómo Dios opera u obra en nuestras vidas. and learning to follow him according to his word. Y tercero, aprender a seguirle de acuerdo a su palabra. And that's what we have to do if we're going to come to know him and understand him. Entonces, eso es lo que vamos a aprender si nosotros logramos conocerle, entender a conocerlo a Él. The faithfulness of God is not simply a word or a series of words. Otra cosa, la fidelidad de Dios no solamente es una palabra o una serie de palabras, un conjunto, It is to be a reality within our own experience. sino que tiene que ser una realidad dentro de nuestras propias experiencias. And we should seek for that. We should look and try to find through his word and through experience, through our knowledge of him, that he is truly faithful. Y debemos procurar esto, buscar eso en su palabra, buscar en su fidelidad hacia nosotros
y en sus promesas hacia nosotros, como Él es fiel y permanece. Mario, do you want to add anything? Hay un corito que cantaba con los niños hace muchos años, cuando yo era joven, y decía: en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. No, bueno, existe la revelación natural, en donde vemos las estrellas, el universo, la luna, vemos todo lo que Dios ha creado, y existe la revelación especial, que en este caso es la palabra de Dios. Es una gran bendición que podamos leer y que tengamos la Biblia en nuestras manos para leerla. Hay mucha gente que todavía no la tiene en su idioma, o que daría todo lo que tiene por tener una página del Evangelio de Juan, por ejemplo. Pero qué bueno que tenemos la palabra, qué bueno que podemos conocer quién es Dios y cómo hace las cosas, por qué las hace como las hace. Y qué bueno que podemos ver en el pasado y decir: de esta situación el Señor me ha librado y tuvo un propósito al librarme de esto, porque yo no me libré, yo me metí en el lodo y el Señor me sacó de ahí, o yo me metí en un peligro y el Señor me sacó de ahí. Y podemos ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas para traernos aquí en este preciso momento, estudiando la palabra. Y pues ahora que conocemos, podemos ver, ok, Dios hace las cosas así, Dios me ha librado a mí, me trajo hasta aquí, ahora hay que seguirlo, hay que caminar tras de Él y conformarnos a lo que Dios quiere que nos conformemos, a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, continuamos. Último párrafo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, surge un patrón. Aprendemos que Dios nunca cambia y nunca miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Además, Él es el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso fue en Números 23:19 y 1 Samuel 5:29. 15. Aprendemos a través de las Escrituras que Dios nunca ha fallado en el pasado. Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Él siempre fue fiel a su palabra al trabajar en las vidas de los antiguos israelitas. Cuando dijo que haría algo, lo hizo. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Números 11:23 y Mateo 24:35. Comenzamos a generar confianza en su carácter probado. Podemos confiar en que Dios será fiel a sí mismo. Nunca dejará de actuar como Dios. Él nunca dejará de ser soberano, santo o bueno, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 1 Timoteo 6:15 y 1 Pedro 1:16. Now we have another page to work on. This is not all of it. Sí, esta no es toda la información que se va a cubrir.
hay otra página. But we're getting close to the end of the hour. Pero So, como ya casi ya está al final de la hora de estudio, I'm wondering if anyone has any comments or questions or observations. entonces dejamos la otra parte para el siguiente sábado si Dios quiere. Pero no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, observación. I think we started a conversation with saying something about obedience, you know, and the will of God, and how everybody wants to do the will of God. And I think mankind fell in the garden, right? Yeah. And created that separation between God and Because he didn't trust God. he didn't trust God. Yeah, why don't you say that in Spanish so our audience can understand this? Estaba diciendo que empezamos la conversación con un comentario que hizo el hermano Omar, que todo el mundo quiere decir, le dice a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, o muéstrame tu voluntad, y piensan que la voluntad de Dios es lo que ellos quieren, ¿verdad? Y mencionamos, el hermano Omar mencionó la palabra obediencia, fidelidad y la voluntad de Dios. Y si pensamos hacia atrás, cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, lo que se dañó fue, mejor dicho, esa relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? So the other thing that I want to say is that the biggest example of faithfulness is the right word, right? It was demonstrated by his son, you know, by being obedient. Right. He came here, and even before he went and got nailed on the cross, he even asked the Lord and said, you know, if you want me to go through this, I will do your will. Right. You know, it's faithfulness. It's probably the father word of obedience. You know, we want to know the will of God. The will of God is be obedient. Right. Right. A veces, bueno, cuando estamos platicando Mark y yo las clases que hay que dar, nosotros pensamos en las necesidades de nosotros y las necesidades de las personas y observando por qué hacemos lo que hacemos, y muchas veces es realmente, como dice el hermano Mark, porque no confiamos plenamente en lo que dice Dios. Si no, no lo hiciéramos. Si no, no fuéramos desobedientes, si no, no buscáramos nuestra manera de hacer las cosas. Yo creo que todos caemos en esto, y creo que nos falta más experiencia con Él, más intimidad con Él, conocerle más a través de su palabra, ver que Él siempre ha sido fiel y ver que nosotros lo necesitamos a Él. De verdad lo necesitamos, porque siempre que hemos hecho las cosas a nuestra manera, como dijo Frank Sinatra, I did it my way. Siempre fallamos, nos falla. Yo hizo a mi manera. Sí, a mi manera. Y las cosas no salen bien. Y todavía parece que no aprendemos por tantas y tantas veces que lo hemos hecho a nuestra manera. Entonces, creo que esta aplicación es para todos nosotros. Y más responsabilidad tienen los que enseñan la palabra de Dios, porque tenemos que ser ejemplo. Yo a veces tengo una buena excusa. No me sigas a mí, siga a Jesús. Qué buena excusa, ¿verdad? Pero no es excusa. Yo batallo todavía para obedecer y para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la aplicamos para nosotros también, la lección. If it's true that sometimes we do not obey God because we don't trust Him,
If it's If it's sí es cierto de que a veces no confiamos en Dios because no obedecemos a Dios, gracias, porque no confiamos en Él. then of course that's a very serious question. Naturalmente es una pregunta muy seria. For example, I think it's very practical. Let me give you an example. Let's say you're a woman raised in a Christian home. Por ejemplo, un ejemplo práctico, si me permiten, digamos que usted es una young woman, A young es woman una muchacha joven criada en un hogar cristiano, raised in a poor home, and a young man who comes from a wealthy family comes to her and says, I'm not a believer, I'm never going to be a Christian, but I want to marry you. pero crece en un hogar cristiano y en un hogar humilde, o sea, económicamente humilde. Más adelante en su vida conoce a un joven de familia adinerada, pero incrédulo, y le dice, me quiero casar con vos. How many young women will disobey God because they don't trust His faithfulness to provide for them? They have an opportunity to greatly improve their lives financially. It's too good of an opportunity to say no to, even if it's contrary to God's will. Let's see if I catch you. ¿Cuántas jóvenes creen que ustedes que en esa situación van a dejar de confiar en Dios? O sea, van a tomar la oportunidad sabiendo que están haciendo algo que no deben, que es casarse con un incrédulo. Es una forma de decir, no voy a confiar en Dios, voy a confiar en la oportunidad que se me presenta. ¿Cómo puede ser? De 10, 9. Ajá, 9 out of ¿cuántas? 10. 9 out of 10, he says. Right. In other words, I don't trust God to provide. This is my opportunity. Es como quien dice, yo no confío en Dios que Él me provea más adelante en mi vida, sino que esta es mi oportunidad y la tomo. Y la voy a tomar. Y la 10 dice Dios me lo mandó. Number 10 says God sent him to me. Yeah. Well, let me tell you God sent him. let me tell you the lies people will tell themselves. Qué bueno que lo dice. Déjeme decirle las mentiras que la gente se dice a sí misma. And that's one of them. Esa es una, por cierto. This is God's will, He sent them to me. Dice, bueno, es la voluntad de Dios, por eso me está proponiendo, entonces Él me lo mandó. Así se razona. Or another lie you can tell yourself. Well, he's not a Christian, but once we get married, he'll become one. Otra mentira que creo que es bastante común es, se puede decir una muchacha, bueno, él es un incrédulo, pero una vez ya casado, yo me lo voy a ganar para Cristo. ¿Verdad que sí? Sí. How many women think they can change the man into a godly man because of their influence upon him? ¿Cuántas jóvenes cristianas creen que pueden cambiar a su esposo y que se vuelva creyente o if he's a non-believer? Or even a believer, but he's an ungodly man. O digamos, si es un creyente, un cristiano, pero es de esos difíciles, de esa gente difícil que no ha cambiado su vida. Ellas creen que por la influencia de ella, digamos, lo van a hacer un mejor cristiano. ¿Cuánta gente no se dice eso a sí misma? Y viceversa. Let me give you another Viceversa, example. sí. Let me give you another example. Un tercer ejemplo. You're a poor man supporting a family. Usted es un hombre pobre que está a cargo de una familia, tiene su familia. You have an opportunity to solve some of your financial problems by stealing in a way that nobody will ever know. Y se le presenta la oportunidad en algún momento de su vida de cambiar o mejorar la situación económica de su familia robando. And no one will know. Robando, y es un caso de que nadie se va a dar cuenta que sucedió eso. You see, in the minds of many people, if nobody knows, it's okay. Se fijan, en la mentalidad de mucha gente es como quien dice, si nadie se da cuenta, va de viaje. Do you trust the faithfulness of God to provide for you and your family, which He says He will do? Está uno confiando en la fidelidad de Dios, de que Él te dice que Él va a proveer por usted y por tu familia.
Or do you say, I don't need the faithfulness of God, I've got the opportunity to solve my problem now? O dice, no necesito confiar en la fidelidad de Dios, aquí está la oportunidad, nadie se va a dar cuenta, la tomo. And Julio would say, but God brought me this opportunity. Y como diría hermano Julio, se autoconvence diciéndose, bueno, es que Dios es la voluntad de Él porque me presentó esto y es su forma de resolverme. You know, a young couple, they're dating, they're getting to know one another. O el ejemplo de la pareja joven que tienen un noviazgo, se están conociendo. The Bible tells us that sex belongs within marriage, not between unmarried people, but married people. La Biblia dice que el sexo debe darse entre una pareja de casados, no solteros. The attraction between these two people is very strong, as it often is. Entonces sucede que a menudo la atracción es muy fuerte entre la pareja de jóvenes. I don't need to listen to God. I know what I need. I know what I want. Y se dicen, yo no necesito, es como quien dice, no necesito escuchar a Dios, yo sé qué es lo que quiero y ya. And unfortunately, the culture, the people around them are saying, yes, of course, just go for what you want. Y lamentablemente la cultura en la que vivimos, la gente alrededor, ¿qué es lo que te dice? Bueno, ya estuviera. God promises blessing to those who obey. Sí, entonces, por un lado, Dios promete bendiciones a aquellos que le obedecen. I don't need God's blessing. I know what's best for me. Pero yo con mi actitud digo, no necesito la bendición de Dios, sé que es lo mejor para mí. Yeah, You don't say that way, but that's what you mean. Right? that's what you mean. Sí, claro, la gente no usa esas palabras, como que dice, me vale Dios, no, pero con las acciones es lo que estamos haciendo. A eso se refiere. Yo no puedo vivir sin sexo. There's so many examples when you think about the problems we face Bueno, have a solution in the faithfulness of God if we will trust y Him. hay tantos otros ejemplos que uno puede dar que la solución a los problemas que tenemos existe si nosotros confiamos en Dios, que eventualmente Él proveerá la solución. But in our disobedience, we effectively say, I don't trust in Him. Pero ¿qué pasa en nuestra desobediencia? En ese momento, de manera efectivamente estamos diciendo, no confío en Él, I don't trust Him. no confío en Él. If I do what He wants me to do, I don't know what's going to happen. Porque si yo hago, en el momento, ¿verdad? Porque si yo hago lo que Dios me dice que haga, yo no sé cómo me va a ir. Did Meshach, Shadrach, and Abednego obey God because they knew what would happen? No. ¿Acaso they did not. Sadrach, Mesach y Abednego hicieron lo que hicieron porque sabían, estaban seguros de lo que iba a pasar? No, no lo estaban. We're going to obey God. If He delivers us, thank you, Lord, praise to you. But if He doesn't, He will still be God and His faithfulness will not be ¿Qué changed. hicieron ellos? ¿Cuál fue su actitud? Bueno, vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer a Dios. Si Él nos libra, gloria a Dios. Pero si Él no nos libra, pues gloria a Dios también. Esa fue la actitud que ellos tuvieron. God is faithful in either case. Entonces, así lo vieron ellos. Dios es fiel en cualquiera de los resultados. We have to learn to see life this way, or let me restate it. If we don't learn to see life in this way, we may be believers, we may be the recipients of God's grace and eternal life, but we will not know Him. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la vida de esta manera. Podemos nosotros ser creyentes, ser hijos de Dios, ser receptores de su palabra. Gracias. But we will not know Him. What'd you say? Receptores de su gracia. De su gracia, pero no le vamos a conocer realmente As He wants us to know Him. a como Él quiere que nosotros le conozcamos. Yeah, through obedience. Si somos desobedientes, entonces la experiencia of knowing God through obedience and trusting His faithfulness is what He desires. Entonces lo que Él desea para nosotros es que nosotros
le obedezcamos mediante la obediencia. Esa es la forma. Henry said something about Jesus, and we'll end with this. Sí, con esto ya, ahora sí concluimos. Como decía el hermano Henry hace poco, Henry mentioned that Jesus was obedient to his Father. que Jesús le fue fiel a su Padre. Let's open our Bibles to Philippians chapter 3. Miremos en Filipenses capítulo 3, por favor. Esto es lo último. Filipenses. 3. Let me find the verse. Okay. Begin reading in Philippians 3, verse 10. ¿Quién quiere leer el 3:10, por favor? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. And in other words, Paul is saying he wants to know the Lord in a like manner of Jesus Christ. Como dice Pablo, a fin de conocerle, o sea que él quiere conocer al Señor a la luz de Jesucristo. He wants the experience of God's power as seen in the resurrection of Christ. Quiere experimentar el poder de Dios como fue manifiesto en la resurrección de Cristo. He wants a knowledge of God which is seen in fellowship or in sharing in the sufferings of Jesus Christ. Quiere un conocimiento de Dios en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Being conformed to his death. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Obedience to death is what you were talking about. Obedience to death is the ultimate test of obedience. Entonces, obediencia hasta la muerte, como decía el hermano, es la prueba mayor de la obediencia, o sea, hasta la muerte. You think we can learn anything from the Apostle Paul? ¿Creen ustedes que podemos aprender algo del apóstol Pablo? Did he know anything about the Lord? ¿Él sabía algo respecto al Señor? I think he did. Creo que sí. And I think we should look at his example. Y creo que debemos verlo a Él como ejemplo. Ver su ejemplo. As God invites us to come to know him and to trust in his faithfulness. A medida que Dios nos invita a conocerle y a confiar en su fidelidad hacia nosotros. Okay, let's Bueno. pray. We'll pick this up next week. Muchas gracias por escucharnos, le agradecemos el tiempo. Continuamos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que pudieron venir y llévalos con bien a sus hogares. Gracias por la comunión que tenemos con nuestros hijos en Cristo Jesús. Amén. Coffee.